Buenas tardes, estimados amigos. Les saluda el doctor Rolando Vargas de Piura, Perú. Primeramente, quiero agradecer a Silver Lora y a su grupo organizador de este primer encuentro latinoamericano de podología que se está realizando en la Ciudad de México. Muy agradecido por esta distinción de invitarme a dar una conferencia. El tema que se me ha pedido titula Diabetes mellitus educando al paciente. Un tema muy interesante, vamos a desarrollarlo y quiero mencionar que yo soy médico endocrinólogo, director del Instituto Médico Soy Diabético en Piura, Perú, y estas son vistas de mi región que invito a conocer, una hermosa región del norte del Perú. Y para dictar esta conferencia declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Este es el temario que vamos a realizar: la introducción, la historia, por qué educar, quiénes educan, qué enseñar, conclusiones. Siempre recuerdo con mucho agrado el diplomado de pie diabético que realicé en 2019 en México con Amexipied, una gran sociedad de pie diabético, líder en América en este tema, encabezada por el doctor Fermín Martínez de Jesús y todos los miembros que son destacados profesionales. A todos mis amigos les envío un saludo y empezamos diciendo que en el manejo de la diabetes tenemos muchos recursos, pero siempre se empieza con cambio de estilo de vida. No podemos mejorar a una persona con diabetes si no hay cambio de estilo de vida. ¿Y qué es cambio de estilo de vida? Cambio de estilo de vida es dieta, es ejercicio, es invitar al paciente a dejar el cigarro si es que fuma o a tomar con moderación si es que bebe. Después ya vienen las medicinas. Diabetes tiene un gran número de medicinas. ¿Cómo logramos cambio de estilo de vida? Educando al paciente. Entonces, ustedes son los llamados a educar al paciente. Todos debemos educar a la población que atendemos. Entonces, recuerden bien, sin cambio de estilo de vida no hay tratamiento, y cambio de estilo de vida es educación. Actualmente tenemos muchísimas medicinas para el tratamiento de la diabetes, están agrupadas en 12 familias, y algunas tenemos en mi país, otras no, la mayoría sí existen. Pero recuerden que para que estas medicinas hagan efecto tiene que haber cambio de estilo de vida, si no, no hacen efecto. Por más moderna, por más costosa, por más estudios que tenga, no va a dar efecto si no hay cambio de estilo de vida. Ahí tienen ustedes los diferentes lugares donde actúan. Algunos actúan en el páncreas, otros fuera de él, diferentes mecanismos para disminuir la glucosa, pero acuérdense bien que van a ser muy efectivas, van a ser muy buenas si hay cambio de estilo de vida. Entonces, si queremos mejorar a un paciente, no pensemos solamente en incrementar dosis de medicinas, nuevas medicinas. Siempre empecemos por el inicio, por la base, y la base es cambio de estilo de vida. Si alguien está yendo mal, empecemos por cambio de estilo de vida. ¿No? Recuerden bien que cuando llega un paciente a nosotros, a ustedes, a realizarse una podología y dice que es diabético, se identifica como diabético tipo 2 o tipo 1, esa persona ya tiene un gran número de problemas. Muchos tienen obesidad, muchos tienen presión alta, lípidos altos, colesterol, triglicéridos, muchos tienen mala circulación en las piernas, enfermedad arterial obstructiva, otros tienen daño a la retina, a los riñones, nefropatía, y algunos se dializan, otros tienen neuropatía, casi no sienten sus piernas, otros sufren del corazón, tienen cardiopatía coronaria, depresión, gastritis crónica, otros tienen secuelas ya de eventos serios. Entonces, muchos pacientes que vamos a ver tienen ya grandes problemas, y en ellos es importante también la educación. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un paciente que llega a usted por un pie diabético, ese paciente tiene muchos problemas, igual como hemos mencionado. Raro es el diabético que, empezando su diabetes, también ya tiene problemas serios con el pie. Pero tengan en cuenta que cuando también termina este cuadro, el pie diabético, este paciente
va a seguir con los mismos problemas. Entonces, quiere decir que cuando terminemos de solucionar un problema del pie diabético, un uñero infectado, una úlcera, está bien, solucionamos el problema del pie, pero todos los demás problemas continúan y hay que educar al paciente para que lo lleve bien. Hay un problema que casi nunca se menciona y que en nuestro país es sumamente frecuente, es la pobreza. La pobreza limita las condiciones de acceso a los servicios de salud en nuestras poblaciones. Entonces, muchas personas que tienen problemas con su diabetes, complicaciones, o que están caminando hacia la diabetes, no son educadas porque no tienen acceso a una atención. Actualmente, tal vez podríamos decir que sería más fácil, sí, porque la telemedicina creció con el COVID, pero todavía nuestros pueblos no aceptan mucho la telemedicina, siguen pensando que todo es presencial. Esperemos que eso vaya cambiando con el tiempo y para eso también tenemos que educar al paciente. En el año 2021, IDF reportó que habían 537 millones de personas adultas que vivían con la diabetes, entre 20 y 79 años, y que casi la mitad no tenían diagnóstico. O sea, hay muchas personas que tienen la diabetes y no saben que son diabéticos. Y preveían que para el año 2030 iba a haber 643 millones. Siempre estas predicciones no se cumplen, siempre son sobrepasadas, porque la diabetes crece a un ritmo exponencial, muy grande, es difícil a veces calcular su crecimiento. También reportó que en el 2021 6.7 millones de diabéticos habían fallecido, es decir, que cada 5 segundos moría un diabético en el mundo. Entonces tiene mucha mortalidad esta enfermedad. Entonces si queremos cambiar estas cifras tenemos que educar. Y esta mortalidad también se asocia con la pobreza, porque las personas pobres no tienen mucho acceso. Entonces hay que educar a estas personas, primero para que eviten la diabetes y sus complicaciones, y si ya la tienen, enseñarle a vivir con ella. Un factor un dato importante que a veces no se toma mucho en cuenta son cuánto cuesta la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades más caras. Se calcula que un diabético gasta 2 o 3 veces lo que gasta un no diabético. IDF reportó en el 2021 que se habían gastado 966 mil millones de gastos en salud, de dólares. Esto significaba un incremento del 316% en los últimos 15 años y sigue creciendo esa cantidad. Entonces, mejorar la diabetes o prevenirla nos ayuda a reducir presupuestos. La pandemia más grande que existe en el mundo es el sobrepeso y la obesidad, y esa es la que cobija la diabetes, es la que propicia la diabetes. Y esa es también una pandemia que hasta ahora no tiene solución. Entonces nos enfrentamos con problemas de conducta social, conducta familiar. Entonces, para enfrentar este problema, no todo en medicina, tenemos que educar. Este es mi hospital donde trabajé muchos años, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Regional de Piura. Apollinaire Bouchard, ¿no? Es un francés que es considerado el fundador de la diabetología. Él, por el año 1806, 1810, él decía que la diabetes se debía a exceso de peso. Miren cómo se adelantó en mucho a estos conceptos que manejamos actualmente. Y planteaba que podían mejorar con la dieta. Y es por eso que se le considera el fundador de la diabetología. En la historia del tratamiento de la diabetes podemos dividirla una etapa antes de los fármacos y otra etapa después del inicio del tratamiento con fármacos. Antes de los fármacos, el primer fármaco fue la insulina en el año 1922. Antes de los fármacos solo se empleaba dieta y ejercicio. Como he dicho, ya en el 1810 se planteaba la importancia, pero todavía no se había avanzado mucho ni había un estudio así importante. Ya en el siglo XX, Elliot Joblin se dedica a la diabetes, se vuelve un diabetólogo, es considerado el primer diabetólogo. Y en el 16 él edita un trabajo
que titula El tratamiento de la diabetes mellitus, donde él demostraba que se podía disminuir la mortalidad del 20% al instaurar un programa de dieta y ejercicio. Miren lo importante, que con dieta y ejercicio podemos disminuir la mortalidad. Como mencionaba, en el año 1916, el doctor Jones en Estados Unidos editó un trabajo que es titulado El tratamiento de la diabetes mellitus, ¿no? Que incluyó datos de los primeros 1000 casos tratados por él. Y estos casos eran tratados solo con dieta y ejercicio. En aquel entonces no se usaba insulina todavía. Y él demostró en ese trabajo que con dieta y ejercicio se disminuía el 20% de la mortalidad. Entonces, nosotros podemos hacer mucho con educación. Acuérdense bien que dieta y ejercicio es educación. Y en el 19 él también ya publica un manual para tratamiento de la diabetes para pacientes y familiares que hasta ahora lo edita la Fundación Joslin. Joslin es la clínica más famosa en el mundo de diabetes. Y esto por eso a Joslin se le considera un pionero en la educación. Él se dedicó a la diabetes, decidió dedicarse a la diabetes. Y él acuñó una frase que hasta ahora se repite con mucha frecuencia. La educación no es una parte del tratamiento de la diabetes. La educación es el tratamiento mismo. Eso es importante. Y todos podemos educar, todos podemos ayudar a las personas que tienen diabetes. Entonces, ya en el año 21 se descubre la insulina y el 22 comienza a usarse ya a escala, y hasta el 54, del 22 al 54, solo se usó en el mundo insulina. Ya a la dieta y al ejercicio se le sumó la insulina y se usaba bastante. En el año 54 ya empieza el primer fármaco oral, la carbutamina, una sulfonilurea. Y de ahí viene ya un montón de medicinas. Actualmente diabetes tiene muchísimas medicinas. Hay mucha inversión en la investigación de fármacos para tratar la diabetes por muchos motivos. Teresa de Calcuta decía: no nos esforcemos por llevar a cabo acciones espectaculares, lo que cuenta es el regalo de ti mismo, el grado de amor que pones en cada uno de tus actos. Entonces, ¿por qué debemos educar? Porque podemos hacer prevención. Con nuestras palabras podemos ayudar mucho, con nuestro conocimiento podemos ayudar mucho a prevenir la diabetes. Enseñarle a comer, invitarlo a incrementar su actividad física, invitarlo a dejar el tabaco si fuma y a reducir el consumo de alcohol. Eso se llama cambio de estilo de vida, ¿no? Entonces, con cambio de estilo de vida podemos hacer prevención de la diabetes. Y si ya la tiene, lo va a ayudar a mejorar. Entonces, con educación podemos evitar la obesidad, que es la madre o el principal impulsor para que las personas se conviertan en diabéticas. Con educación podemos reducir la mortalidad. Y hemos visto que Joslin lo hizo, ¿no?, cuando todavía no había medicina. Entonces, educando en dieta y en ejercicio, reducimos mortalidad. Y hemos visto que la mortalidad en diabetes es muy alta. Diabetes está considerada entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Con educación podemos hacer prevención de los casos de pie diabético. En el 2005 se decía que cada 30 segundos se perdía una extremidad inferior por diabetes en alguna parte del mundo. En el 2015 se decía que era cada 20 segundos. Actualmente debe ser mucho menos. Entonces, la pérdida de extremidades es muy alta. Educando al paciente a cuidar sus pies, podemos reducir estas cifras. Con educación podemos reducir los altos costos que tiene la diabetes. ¿Quiénes deben educar?, ¿no? Todos debemos ser educadores. Todos los que trabajamos en salud o tenemos que ver en salud debemos participar en la educación. ¿Qué debemos hacer? Permitir que el paciente exprese sus emociones, no solo lo que piensa. Esto lo he tomado, me gustó mucho, de un manual de la Clínica Las Condes de Chile.
nos indica que en ese manual, muy bien desarrollado por la educadora, nos dice que los errores son para mejorar, nunca juzgar o penalizar, y que debemos tratar de establecer una relación horizontal, no vertical, y que debemos incorporar no solamente al paciente, también a la familia del paciente y a todo el equipo de salud. El año pasado, diabetes, educar para proteger el futuro. Cuando nosotros educamos podemos hacer mucha prevención y también mucho tratamiento. Y eso no es patrimonio del médico, recuérdenlo bien. Hace muchos años hicimos nosotros un curso de pie diabético para técnicas de enfermería, ¿no? También hicimos para enfermeras y también hicimos para médicos, porque hay que dar educación en todos los niveles. Si queremos que el equipo se integre, hay que educarlos. Una vez que ya han recibido la educación, ya están preparados para enseñar, ¿no? Porque no podemos enseñar si no sabemos. Entonces, ¿un podólogo puede ser educador? Claro que sí, tiene que ser, porque tiene que ver mucho con pacientes diabéticos, mucho con pacientes con obesidad. Debe estar en la primera línea de educadores. ¿Y qué debemos enseñar? Lo que conocemos. El que sabe de podología debe enseñar, aparte en su podología, también la dieta, el ejercicio, pero su fuerza va a estar también en el enseñar a cuidar los pies, que como hemos dicho se pierden con frecuencia y genera mucha mortalidad. Es importante que tengan en cuenta que el conocimiento se comparte, no se guarda, ¿no? Le preguntaron a Confucio cómo prevenir que una gota de agua se seque y él decía, ponla en el río o en el océano. Cuando ponemos nuestro conocimiento para todo, estamos poniéndolo en ese océano del saber. Y eso es bueno que se comparta. ¿Cómo enseñar? Podemos enseñar de forma individual. Cada vez que ustedes están haciendo su podología, pueden estar enseñando, educando al paciente, preguntándole cómo le va, ¿no? Qué problemas tiene, para orientarlo. Insistiendo siempre en la base, que es la dieta. Enseñar también en forma grupal. Nosotros en cuanto a dieta decimos de una forma muy simple. Come 6 veces poco. Desayuno poco, almuerzo poco, cena poco. Fruta a las 10 de la mañana, 4 de la tarde, 10 de la noche. Poco. Fracciona tu comida, nunca repitas. En esa forma simple enseñamos. Porque debemos empezar con el nivel básico. A un niño no se le enseña de frente integrales. Primero hay que enseñarle que conozca los números, luego las operaciones matemáticas básicas, después ya niveles más altos. Así debe ser también en la educación de la diabetes. El área principal de un podólogo, lógicamente, es el pie, que es lo que más ven, que es lo que atienden, y ayuda mucho en la prevención y también en el tratamiento, porque muchos tratamientos son del área de la podología. Y enseñar al paciente que su zona de riesgo en los miembros inferiores es debajo del tobillo, y es importante, cuídate, usa zapatos, usa medias, no andes descalzo, no andes con sandalias, no puedes andar con pie desprotegido. Hagamos prevención, y si ya perdió parte de su pie, enseñémoslo a cuidar para hacer una prevención secundaria. Hace muchos años en la revista Diabetes Voice, en 2005, se publicó un tema sobre el pie diabético y decía que entre el 50 y el 85% de todos los problemas relacionados con el pie diabético se pueden prevenir si se adoptan las medidas apropiadas. Entonces el pie diabético no necesariamente tiene que terminar en una amputación, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Cuando ya se produce una herida, una úlcera, enseñar a la persona, al paciente diabético, que eso lleva un tiempo. No es que va a sanar en una semana, no va a sanar en 2 meses. La mayoría tienen un tiempo. Algunos son de meses, algunos de muchos meses. Y eso está publicado en un estudio de Eurodial que evaluó 1000 pacientes seguidos por un año. Se vio que las úlceras que más demoran en cerrar son las de talón. A nivel del medio del pie tienen un tiempo más o menos de 6 meses, y a nivel de dedos un promedio de 5 meses. Entonces demora, y eso hay que enseñarle, porque a veces el paciente se desespera. También enseñarle a llevar bien su diabetes. Esta es una tesis maestría de la doctora
Patricia Aragón, que es una internista muy dedicada al pie diabético en mi país, y ella evaluó a 226 pacientes. De ellos tenían el 77% glicosilada alta, más de 7, indicando que la mayoría de pacientes que hacen pie diabético viven mal con la diabetes. Hace muchos años, uno de nuestros alumnos, el doctor Julio Ramos, evaluó la circulación, evaluó el índice pie-brazo y encontró que el 58%, más de uno cada dos, tenía mala circulación. No todos con síntomas, lo descubrió con el índice. Entonces, enseñarle a caminar al paciente, porque muchos van a desarrollar mala circulación. Caminar es la mejor terapia cuando se tiene mala circulación en los pies. Ustedes tienen la suerte de tener un gran grupo que se dedica a pie diabético, Mexipie, encabezado por el doctor Fermín Martínez Jesús, y tiene una clasificación muy buena, la clasificación de San Elian, que ha sido adoptada como la clasificación de IDF, de la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, eso es importante, que esos conceptos sean difundidos en su país y en todas partes del mundo. Hace muchos años uno de nuestros alumnos, el doctor Hurtado, publicó que de cada 3 pacientes que hacían pie diabético, uno moría a los 2 años. Nos asustó esa cifra, eso lo publicamos en 1997 en un congreso de medicina interna. Y años después, el doctor Armstrong, que es un gran estudioso y conocido en el mundo, publicó en el 2007 que la mortalidad por evento epidiabético es muy alta. Casi el 50% de los diabéticos que hacen un evento epidiabético mueren a los 5 años. Una mortalidad a veces mayor que un cáncer. Entonces, cuando una persona hace un pie diabético, hay que enseñarle que a partir de esa época tiene que cuidarse al máximo para que no muera en sus años que vienen. Y entender que tiene que tener cuidado con su podólogo, con su médico, con su cardiólogo, para evitar esa mortalidad tan alta post-evento. Entonces, también enseñarle al paciente que a veces no todas las heridas curan con antibióticos, a veces hay que hacer un pequeño corte. Yo aprendí allá en México que una frase que me gusta mucho, que es el mejor antibiótico es el bisturí. Y el bisturí no es patrimonio solamente del cirujano, también cualquier médico puede usar un bisturí. Y a veces es un corte pequeño, pero a veces asusta al paciente. Y explicarle que lo que se le va a hacer, explicarle que se le va a poner un poco de anestesia para bloquear esa zona, para que no sienta, pero que a veces tenemos que drenar un acceso, como están viendo en la vista. Entonces, en conclusión, podemos decir que se puede prevenir la diabetes, sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo un peso adecuado, sobre todo si alguno de ustedes tiene familia o el paciente que estamos educando tiene familia, papá, mamá, hermanos con diabetes, incrementando la actividad física. Se ha visto que a pesar de que no se baje el peso, incrementando la actividad física, y hablamos de 6 a 7 veces a la semana, no el fin de semana, sino todos los días, o por lo menos 6 de 7, media hora, eso puede evitar la diabetes o postergarla para años venideros. Entonces, se puede revertir la diabetes. ¿Qué cosa es reversión? Reversión es dormir la diabetes por muchos años y manejarse bien sin medicinas. No es que se curó, se usa la palabra reversión. Sí se puede, ¿no? Como decía Walt Disney, todo se puede, sí se puede soñar, se puede lograr. Entonces es importante que nos esforcemos para alcanzar esto, porque podemos alcanzar la reversión. La reversión de la diabetes es muy importante y se puede lograr, y eso se hace con educación. ¿Se puede evitar las amputaciones? Sí se puede, y eso pueden ustedes ayudar mucho a lograrlo. ¿Se puede evitar entonces la diabetes y las complicaciones? Sí podemos, y educando, y sobre todo con mucha alegría. Conversen con sus pacientes, eduquen, ríanse con sus pacientes y ayuden a cambiar su estilo de vida. Quiero agradecer nuevamente a Silvia Lora por esta oportunidad que me ha dado de poder estar esta charla, y en regalo, y también así como me regalo esta oportunidad de estar con ustedes, yo les regalo mi manual de diabetes, el manual del Instituto Soy Diabético, que se lo acabo de pasar a Silvia para que él se lo distribuya a ustedes, y les deseo que disfruten su congreso, que la pasen muy bien, y felicito a los organizadores. Sé lo difícil que es organizar en estos momentos un congreso, los felicito mucho por haberlo realizado. Que tengan una feliz tarde y una feliz conclusión de congreso. Pásenlo muy bien.